Buenos días, chicos. Bueno, lo que voy a hacer en este vídeo básicamente es contaros, que es un repaso para muchos, los apartados 1.2 y 1.3 de este tema, que se titula Repaso de Estadística. Entonces, aquí veréis que muchos de vosotros este temario ya lo conocéis. Bueno, si oís los vídeos van a ser cortos y para alguno seguramente va a servirle si se le ha olvidado, básicamente por el tiempo, ¿no? Se le ha olvidado pues algunos conceptos básicos de la estadística que vamos a necesitar para este máster. Bueno, ahora lo que voy a hacer es apagar la cámara porque, a ver, sí, voy a apagar la cámara porque básicamente quiero que veáis las transparencias una a una. Bueno, en definitiva, la idea es que vamos a tener que estimar un modelo y en un modelo van a aparecer determinadas cosas que llevan un nombre concreto y que todos en estadística y en econometría los llamamos exactamente igual. Y, por ejemplo, es muy importante saber que en un modelo tenemos que estimar parámetros. Los parámetros normalmente se consideran que son constantes, pero desconocidos. Es decir, que no conocemos el valor de ese parámetro. Y en un modelo estadístico, pues un ejemplo de un parámetro es un momento poblacional, pues la media o la varianza de un modelo de probabilidad concreto. Bueno, otro concepto que es importante en este tema es el estadístico. Entonces, hay que recordar que el estadístico siempre es una variable aleatoria, esto es muy importante, una variable aleatoria que básicamente depende de los datos de la variable que estamos analizando. Y un estimador, también este concepto es muy importante en este curso de estadística y econometría, es el estimador de un parámetro poblacional, como puede ser la media o la varianza, es un estadístico. Un estadístico cuyas realizaciones, es decir, cuyas estimaciones, se acercan bastante al verdadero valor del parámetro. Y por último, una estimación es el valor numérico que toma el estimador, pero para una muestra concreta que estemos usando. Es muy importante distinguir la diferencia entre un estimador y una estimación, porque básicamente podemos usar el mismo estimador, por ejemplo, para estimar un parámetro cuando usamos muestras diferentes. Es decir, que el estimador es el mismo, pero las estimaciones que proceden de ese estimador cambian porque estamos usando una muestra de datos diferente para cada una de esas estimaciones. Y esta diferencia, ya os digo, entre estimador y estimación es importante que la recordemos. Bueno, vamos ahora a definir los tipos de estimación de los parámetros de un modelo. Hay dos formas de estimar. La primera es hacer una estimación puntual. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es simplemente una función de los datos o de la muestra que lo que hace es asociar un único valor numérico a cada parámetro que desconozcamos del modelo. Entonces, aquí hay un matiz que dar, que es que dado que lo que obtenemos no es más que una realización del estimador y el estimador es una variable aleatoria, entonces la probabilidad de que la estimación que obtenemos coincida con el verdadero valor del parámetro es nula, es cero. Mientras que si estimamos por intervalos, lo que hacemos es encontrar una regla que está basada
en la información muestral que tenemos y a partir de ahí podemos calcular un intervalo de valores que denominamos A y B entre los que se encuentra el verdadero valor del parámetro, que vamos a denotar por teta, con una probabilidad asociada que se va a denominar nivel de confianza. Todo esto os sonará a muchos perfectamente. Es decir, que si hacemos una estimación por intervalos, lo que estamos es calculando la probabilidad de que el parámetro teta está acotado entre el valor A y el valor B. Es decir, que la probabilidad de que el parámetro teta sea mayor o igual que A y menor o igual que B es 1 menos alfa, donde 1 menos alfa es el nivel de confianza. Y básicamente se trabaja con niveles de confianza altos, es decir, que es habitual que 1 menos alfa tome valores, por ejemplo, multiplicándolo por 100 o en términos porcentuales del 95% o del 99%. Bueno, esta estimación que hacemos por intervalos nos permite valorar o calcular el nivel de incertidumbre asociada a la estimación puntual del parámetro. Un ejemplo que después veréis más adelante en este tema. Imaginaos que quiero calcular el intervalo de confianza de un parámetro que procede de una distribución conocida, pues puede ser una normal o puede ser una t-de-student, y que es una distribución simétrica, ¿vale? De eso hablaremos después. Entonces, al calcular el intervalo de confianza, lo que ocurre es que siempre hay que calcular el extremo inferior, es decir, A y B. Hay que fijar el nivel de confianza al que queremos trabajar, es decir, podemos fijar el 95% como nivel de confianza y para calcular los valores A y B, si este parámetro procede de una función de distribución que es básicamente simétrica, lo que ocurre es que el centro del intervalo siempre es la estimación puntual del parámetro, siempre. Y después, siempre para calcular el extremo inferior a esa estimación puntual le restamos un término que depende de dos cosas. Depende de el nivel de confianza al que queramos trabajar y también depende de la incertidumbre con la que se ha estimado este parámetro, que básicamente usamos como medida de incertidumbre la desviación típica estimada del mismo. De tal manera que si el intervalo de confianza de este parámetro teta está centrado en la estimación puntual, imaginaos, y este intervalo es estrecho, lo que querría decir, por ejemplo, me lo voy a inventar, es que la probabilidad de que un parámetro teta, que procede de una normal, está acotado, por ejemplo, entre 0.5 y 0.72. Bueno, este es un intervalo suficientemente estrecho como para que la incertidumbre asociada a la estimación del parámetro teta sea pequeña. Sin embargo, si el intervalo de confianza es muy amplio, por ejemplo, la probabilidad de que el parámetro teta, de que el verdadero valor del parámetro teta está acotado, por ejemplo, entre 0 y 250, pues, ¿qué quiere decir? Que la anchura del intervalo es tan grande que aunque fijemos un nivel de confianza más bajo, no hay por qué trabajar al 95%, se puede trabajar al 90% o al 80%. Bueno, aunque cambiemos el nivel de confianza, el intervalo de confianza es tan ancho, sobre todo, fundamentalmente, porque la incertidumbre asociada a la estimación puntual que hacemos del parámetro es muy grande. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que el nivel de incertidumbre asociado a la estimación puntual del parámetro es muy grande y, por lo tanto, el parámetro puede tomar cualquier valor, 0, 0.1, 0.2, 0.3,
y así sucesivamente hasta 250. Bueno, pues la anchura tan grande de este intervalo lo que nos dice es que básicamente la incertidumbre con la que se estima el parámetro θ es muy amplia y por lo tanto es un intervalo poco informativo. Bueno, notación que vamos a necesitar a partir de ahora para terminar el vídeo de este apartado. Vamos a denominar θ, esto ya lo hemos visto, al parámetro desconocido y que debemos estimar. Vamos a denotar como x a una sucesión de valores ordenados x1, x2, x3 hasta xt grande como una muestra aleatoria simple que se extrae de una función de distribución que depende del parámetro θ y t grande es el tamaño de la muestra. Y por último vamos a denotar como θ con gorro. En econometría es muy importante distinguir las cosas que llevan gorro de las cosas que no llevan gorro. En este caso, por ejemplo, este θ se refiere al parámetro teórico del modelo que sea y que, por supuesto, desconocemos, aunque sea constante. Y en cuanto le ponemos un gorro a este parámetro, podemos hablar de un estimador, que es una variable aleatoria que normalmente depende de la muestra que estamos usando en el trabajo. Por lo tanto, el estimador del parámetro θ lleva un gorro y sabemos que es una función que llamamos g de x, es decir, es siempre una función de la muestra. Bueno, algunas observaciones que son importantes hacer acerca de lo que es un estimador. Como el estimador os acabo de decir que es una variable aleatoria, vamos a estar interesados en caracterizar dos cosas, básicamente. La distribución de probabilidad de la que procede, es decir, a la que obedece, y por último vamos a estar interesados en caracterizar o en estimar los parámetros de esa distribución de probabilidad, pues la media, su desviación típica, etc. Bueno, en segundo lugar, otra observación importante es que en principio vamos a poder utilizar cualquier estadístico como estimador de un parámetro, pero hay que tener en cuenta dos cosas, que la calidad del resultado de esa estimación dependerá de las propiedades estadísticas que tengan los estimadores y básicamente vamos a elegir como mejor estimador aquel que tenga mejores propiedades estadísticas, que ahora las repasamos. Es decir, que vamos a utilizar y vamos a cribar un poco todo el conjunto de estadísticos posibles como estimadores de un parámetro, viendo básicamente que el estimador tenga buenas propiedades. Y me estoy refiriendo a propiedades que tienen que ver, pues por ejemplo, con la insesgadez o con la eficiencia del parámetro. Bueno, ejemplos de estimadores. Pues en estadística hay muchos. El más sencillo, por ejemplo, es el estimador de la media aritmética, de acuerdo, de una variable dada una muestra de la misma. Sabemos que la media aritmética es el momento respecto del origen de orden 1, que informa de la posición central de la variable y que se calcula, todos lo sabéis, sumando todos los valores de esta variable, desde t igual a 1 hasta t grande, dividido por el tamaño de la muestra. Y también es conocido que a la media aritmética se le denota como la x con una barra encima. Otro ejemplo de estimador es la varianza muestral que tenemos. Entonces, la idea es que aquí queremos medir la dispersión de los datos, es decir, que esta es una medida de dispersión de los botes que pegan los valores de esta variable alrededor de la media. Entonces, como veréis, se calcula, todos lo conocéis, sumando
cada valor de la variable alrededor de su media y elevándolo al cuadrado, dividido por t, que es el tamaño de la muestra. Es bien conocido que a la varianza muestral se la denota como una S mayúscula, el cuadrado, para saber que es una varianza, y un subíndice X para saber que estamos calculando la varianza muestral de esta variable. Entonces, fijaros que aquí el elevar este sumatorio al cuadrado lo que indica es que no nos importa que la distancia entre el valor de una X con respecto a la media sea negativa o positiva. Es decir, que el cuadrado elimina el signo y lo que nos importa son los botes que va a pegar la variable X alrededor de la media, ¿de acuerdo? Tanto si son positivos como si son negativos, a la hora de medir básicamente la dispersión, ¿de acuerdo? La heterogeneidad que tienen los datos. A veces se utiliza en lugar de la varianza muestral la cuasivarianza. De hecho, Gretel, cuando calcula estos estadísticos, cuando estamos estimando un modelo, lo que hace básicamente es calcular la cuasivarianza, que se denota con una S minúscula, el cuadrado, y un subíndice que indica para qué variable estamos calculando la cuasivarianza. Veréis que la diferencia es muy pequeña, es decir, en el numerador tenemos lo mismo, la suma de los cuadrados de la distancia entre cada valor de la variable y su media. Y lo único que se hace es ponderar, en lugar de por el tamaño de la muestra, por el tamaño de la muestra menos 1. Bueno, el tema es que son dos estimadores posibles para medir la variabilidad de los datos de la variable X, pero estadísticamente se puede demostrar, y esto no lo voy a hacer, que la varianza muestral es un estimador que tiene sesgo. Después hablaremos de esto, pero la cuasivarianza es un estimador que es insesgado. Entonces, por eso Gretel utiliza esta fórmula para obtener un estimador de la variabilidad de los datos que sea insesgado. Fijaros que en finanzas vosotros vais a trabajar con un tamaño muestral bastante grande, es decir, vais a trabajar, por ejemplo, con datos diarios y con varios meses o años de tamaño muestral. O sea que T en finanzas suele ser muy grande, sobre todo si trabajamos con datos diarios. Por lo tanto, numéricamente, es decir, cuando a partir de este estimador, dada una muestra concreta y un periodo concreto de datos de la variable, calculemos una estimación de esta varianza, le ponemos un gorro, y calculemos una estimación también de la cuasivarianza, le pondríamos un gorro. Va a dar igual dividir este numerador por ejemplo, 857 datos que por 856. Es decir, la diferencia numérica a la hora de conseguir una estimación usando estos dos estimadores, tanto de la varianza como de la cuasivarianza, no se va a notar, básicamente se notará a lo mejor pues en el decimal, en la posición 10. Entonces, redondeando, ¿de acuerdo? No va a haber prácticamente ninguna diferencia. Esto siempre ocurre cuando t es grande, es decir, que si usamos datos simulados, por ejemplo, y t es pequeño, simulamos una muestra de 10 observaciones, entonces cuando usamos el estimador para conseguir una estimación, le ponemos el gorro, tanto de la varianza muestral como de la cuasivarianza, entonces podemos obtener estimaciones numéricas que sí se diferencian, por ejemplo, en el primer o en el segundo decimal. Y lo que hace Gretel es optar por ofrecernos solo la cuasivarianza como medida de dispersión de los datos de la X, simplemente porque es insesgado, mientras que el estimador de la varianza de nuestros datos tiene sesgo. Bueno, otro ejemplo de estimador que vamos a usar mucho
es la desviación típica. Se denota por S y la desviación típica es simplemente la raíz cuadrada de la varianza muestral que os acabo de definir. Y además siempre preferimos la desviación típica a la varianza. ¿Por qué? Porque la varianza está medida, perdón, la desviación típica está medida en la misma escala, en las mismas unidades que la variable X que estamos analizando. Es decir, ¿cuál es la unidad de medida de la varianza muestral de la variable X? Pues si la variable X está medida en euros, entonces la varianza estaría medida en euros al cuadrado. Sin embargo, la desviación típica, como es la raíz cuadrada de la varianza, estaría medida también en euros. Entonces tendríamos la media de la variable X barra estaría medida en euros y la desviación típica como medida de dispersión estaría medida también en euros. Y esto es importante porque nos hace fácil el análisis sabiendo que estos estimadores que se calculan siempre en un análisis descriptivo de los datos tienen siempre las mismas unidades de medida, es decir, la misma escala. Solo me tengo que acordar de que la variable X está medida en euros o en millones de euros, etc. Bueno, un estimador que se usa siempre y bastante, cada vez más, y también lo vais a usar vosotros en vuestro primer trabajo, es el coeficiente de variación de la variable. Se denomina CV, así lo hace también Gretel, y aquí se pone un subíndice X simplemente para referirse a la variable que estamos analizando. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es simplemente el ratio entre la desviación típica de los datos que estoy utilizando, de los datos de mi variable, dividida por la media muestral de la X. Siempre que esta media muestral no sea 0, el coeficiente de variación se va a poder calcular. Y si lo queremos interpretar en términos porcentuales, este ratio se multiplica por 100. Entonces, ¿qué permite el coeficiente de variación de una variable? Pues permite interpretar la desviación típica de la misma como un porcentaje de la media. Pero es que además el coeficiente de variación de cualquier variable que estemos analizando, temporal, es adimensional. Es decir, que la escala de los datos de la desviación típica, por ejemplo, son euros, pero la escala de la media de la variable X también son euros. Entonces, de alguna manera es una variable en donde los euros aquí se cancelan con los euros del denominador y entonces el coeficiente de variación es adimensional, es decir, no tiene ninguna escala. Esto es importante cuando estamos trabajando con varias variables temporales, porque después queremos relacionarlas o queremos modelarlas, construir un modelo econométrico. ¿Por qué? Porque si calculamos el coeficiente de variación de esas dos variables, el coeficiente de variación es comparable y será más variable, es decir, será más heterogénea, tendrá mucha más variabilidad aquella variable que tenga un coeficiente de variación mayor, ¿de acuerdo? Entonces, es muy típico ver en finanzas, por ejemplo, que una variable financiera, un índice bursátil o cualquier índice de una bolsa de cualquier país, pues tiene un coeficiente de variación, por ejemplo, me lo estoy inventando, pero pasa a veces, mucho mayor que el coeficiente de variación de un índice bursátil de otro país. ¿Y esto qué te está diciendo? Bueno, pues lo que te está diciendo es que el índice bursátil del primer país es mucho más variable, tiene mucha más variabilidad que el coeficiente de variación de el segundo índice bursátil. Bueno, el recorrido es muy fácil de definir. El recorrido es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor numérico
que hay dentro de la muestra. O sea que el recorrido es simplemente calcular esa diferencia. Bueno, otros estimadores que también se calculan en Gretel y que tenemos que recordar cómo se interpretan son momentos de siguientes órdenes. Estamos hablando, por ejemplo, del coeficiente de asimetría, que es el coeficiente de tercer orden, y el coeficiente de kurtosis, que es un estimador de cuarto orden. Bueno, en cuanto al coeficiente de asimetría, se denota como AS y, como siempre, el subíndice X hace referencia a que estamos trabajando con los datos de esta variable. ¿Y cómo se calcula? Aquí esto lo va a hacer Gretel, es decir, que nadie se aprenda estas fórmulas para calcular estos coeficientes, porque para eso tenemos Gretel, que nos lo calcula todo en milésimas de segundo. Entonces, el coeficiente de asimetría en el numerador lo que hace es sumar cada valor de la variable X alrededor de su media y lo eleva al cubo. Y lo que hace después es dividir ese numerador por la desviación típica de la variable X elevado al cubo. ¿Qué pasa si el coeficiente de asimetría es 0? Bueno, pues lo que pasa es que tenemos una distribución de frecuencias simétrica. Es decir, estaríamos en el caso, por ejemplo, de una distribución normal, que sabemos que es simétrica, o de una distribución T de Student, que sabemos que es simétrica. Si el coeficiente de asimetría es negativo, en este cálculo el coeficiente de asimetría de la variable X sale menor que 0, entonces sabemos que tenemos una distribución de frecuencias que es asimétrica a la izquierda. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que esta función de distribución concentra más masa de probabilidad a la izquierda, ¿de acuerdo?, que a la derecha. Y por lo tanto no va a ser una distribución de frecuencias simétrica, sino que va a ser una función de distribución asimétrica a la izquierda. Por último, si el coeficiente de asimetría de la variable X es positivo, entonces lo que tenemos es una función de frecuencias asimétrica a la derecha. ¿Qué quiere decir? Pues que en esa función de frecuencias lo que vamos a tener es una mayor concentración de probabilidad a la derecha de la distribución que a la izquierda. Por último, en realidad aquí lo que estamos definiendo no es la kurtosis, sino el exceso de kurtosis. Se define y se denota como K con un subíndice que es igual a X, y fijaros que en el numerador lo que se calcula es el sumatorio de la distancia entre cada valor de la variable X alrededor de su media elevado a 4, estamos con un momento de cuarto orden, y este sumatorio se pondera por el tamaño de la muestra y se divide por la desviación típica elevado a 4, o bien es lo mismo por la varianza muestral de esta variable X elevada al cuadrado. Y fijaros que lo que se hace es restarle a este cálculo 3, o sea que en realidad estoy calculando el exceso o el defecto de kurtosis de la variable X. ¿Por qué? Porque en una distribución normal de libro sabemos que la kurtosis es 3. Por lo tanto, lo que estamos es calculando la diferencia entre la kurtosis de mis datos, los datos de la variable X, con respecto a una distribución normal, en donde sabemos que este coeficiente es 3. ¿Qué pasa si el exceso de kurtosis es 0? Es decir, si este valor, K sub X, es 0. Bueno, pues que estamos con una distribución normal. Es decir, decimos que es una distribución mesocúrtica. Es una distribución normal, porque no hay exceso de kurtosis. Esta diferencia entre este cálculo y 3 es 0 y quiere decir que, en definitiva, nuestros datos proceden de una distribución normal. Cuando el exceso de kurtosis de la variable X, K sub X, es negativo,
hablamos de una distribución platicúrtica. Bueno, esto en lenguaje sencillo lo que quiere decir es que de alguna manera el apuntamiento de la distribución de mis datos, los de la variable X, es más pequeño, ¿de acuerdo?, que el apuntamiento de una distribución normal, ¿de acuerdo? Mientras que si el exceso de kurtosis K sub X es positivo, estamos hablando de una distribución leptocúrtica, que quiere decir que el apuntamiento que tiene la función de distribución de mis datos de la variable X es mucho más apuntada de lo que sería una distribución normal. Aquí tengo que decir que lo típico trabajando con datos financieros es que el exceso de kurtosis sea positivo y a veces muy grande. Es decir, que tenemos con datos financieros distribuciones que son leptocúrticas, que quiere decir que el apuntamiento que tienen los datos de mi variable X supera mucho al apuntamiento de una distribución normal. Y por lo tanto, por eso vemos que en finanzas un problema es que el exceso de kurtosis es positivo y además muchas veces grande. Por último, otro ejemplo de estimador, que este también lo vamos a usar, pero cuando estemos trabajando con dos variables. Y vamos a usar lo que llamamos el estimador de la covarianza muestral, que se define así. Se define como, o se denota como S. Como vamos a tener en cuenta dos variables, aquí ponemos un subíndice X e Y, y todo el mundo recordará, supongo, que la covarianza muestral se define como el sumatorio, desde t igual a 1 hasta t grande, que es el tamaño de la muestra, de los productos de cada valor de la X alrededor de su media por cada valor de la Y alrededor de su media, y este sumatorio se pondera por t, siendo t el tamaño de la muestra. Es decir, que supongo que esto os suena perfectamente, que sería la forma del estimador de la covarianza muestral, y que cuando tengamos una muestra concreta de la X y de la Y, podemos poner un gorro aquí y podríamos calcular una estimación de la covarianza muestral entre ambas variables, la X y la Y. Es importante saber que el signo de la covarianza muestral nos indica la dirección de la relación que hay entre las dos variables, X e Y. Por ejemplo, si el signo es positivo, es decir, si dada una muestra de la X y una muestra de la Y, estimamos esta covarianza muestral y sale una covarianza muestral positiva, lo que quiere decir es que ambas variables, es decir, tanto la variable X como la variable Y, crecen de manera conjunta, es decir, crecen de una forma muy parecida o decrecen de una forma muy parecida, porque ese coeficiente es positivo, y lo que quiere decir es que ambas variables se mueven conjuntamente a la vez. Mientras que si el coeficiente de la covarianza muestral sale negativo, lo que quiere decir es que al crecer una variable, por ejemplo la X, la Y decrece. O a la inversa, al decrecer la variable X, entonces crece la variable Y. Eso es lo que significa el signo positivo o negativo de la estimación de esta covarianza muestral cuando tengamos una muestra concreta y un periodo concreto de la variable X y de la variable Y. La magnitud, es decir, el valor que obtengamos de esta covarianza muestral, no es interpretable. Y por último, por si veis en algún examen o en algún libro que ojeéis que la covarianza muestral que os acabo de definir como S, X e Y, como este sumatorio de productos cruzados alrededor de las medias de ambas variables partido por t,
que sepáis que esta fórmula de arriba, la que os he empezado a explicar, es totalmente equivalente a esta otra, en donde se calcula el sumatorio desde t igual a 1 hasta t de los valores de la variable x por la variable y, los valores originales, menos t veces el producto de sus medias muestrales. X barra es la media muestral de la x y la y barra es la media muestral de la y. Y todo esto se pondera por el tamaño de la muestra. Bueno, entonces, que sepáis que si tengo que, a partir de este estimador, calcular una estimación, pondría aquí un gorro y tendría que escoger los valores de la variable x e y para un periodo muestral concreto. Bueno, pues voy a obtener el mismo valor numérico, es decir, la misma covarianza muestral, si uso esta fórmula o si uso esta otra, porque son totalmente equivalentes y esto se puede demostrar aunque no lo haga. Por último, seguimos con estimadores importantes que vamos a usar, sobre todo vais a usar y vais a tener que calcular estas cosas en el primer trabajo en grupo. Entonces, hablamos también de la correlación muestral entre dos variables, el coeficiente de correlación muestral entre dos variables, denotándolo como Rxy. ¿Y cómo se calcula el coeficiente de correlación muestral entre dos variables? Bueno, en el numerador lo que se hace es sumar desde el instante 1 hasta t grande, que es el último dato, los productos cruzados entre cada valor de la x alrededor de su media y cada valor de la variable y alrededor de su media, es decir, ponderado por el tamaño de la muestra, el numerador del coeficiente de correlación muestral no es más que la covarianza muestral entre ambas variables, que fijaros que hemos denotado como S grande XY. Y esta covarianza entre ambas variables se divide por el producto de las desviaciones típicas de ambas. Es decir, Sx es la desviación típica de la variable x y Si es la desviación típica de la variable y. Entonces, fijaros que el coeficiente de correlación muestral también es adimensional, ¿de acuerdo? Y el signo nos va a indicar la dirección de la relación que hay entre ambas variables. También lo hace la covarianza muestral, pero la ventaja es que el coeficiente de correlación muestral está acotado entre dos valores, entre -1 y 1. Y esto es interpretable. Es decir, que si el coeficiente de correlación muestral entre dos variables x e y, dada una muestra de ambas, está muy cercano al 1, pues es 0,9 por ejemplo, lo que quiere decir es, en valor absoluto, que es muy grande el grado de relación lineal, y aquí esto subrayarlo, estamos midiendo el grado de relación lineal que hay entre estas dos variables, la x y la y. Y cuanto más cerca esté este coeficiente de correlación muestral del 0, ¿de acuerdo?, menor va a ser el grado de relación lineal, volver a subrayar esta línea, entre ambas variables. Bueno, si el coeficiente de correlación muestral entre dos variables x e y está muy cerca de 0, pues lo que de alguna manera estamos diciendo es que hay una relación lineal muy débil entre ambas variables. Pero, ojo, el coeficiente de correlación muestral solo mide la relación lineal entre dos variables. Entonces, imaginaros que dibujo, porque tengo una muestra de la variable y otra muestra de la variable x, dibujo, de acuerdo, en el plano, en el eje vertical, los valores que toma la variable y en el eje horizontal, los valores que toma la variable x. Entonces tengo como una nube de puntos. Cada punto, de acuerdo, representaría
pues el valor de la variable X y el valor de la variable Y en un instante determinado. Pues si los datos son anuales, en un año determinado, y si los datos son diarios, pues un día determinado. Entonces, imaginaos que la relación entre la variable Y y la variable X, dada una muestra concreta de ambas, es una parábola perfecta, con un máximo, ¿de acuerdo? Pero es una parábola perfecta. Si aquí calculamos el coeficiente de correlación muestral, va a salir 0. Y esto es comprensible. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación muestral solo mide el grado de relación lineal que hay entre dos variables. Pero si la relación entre ambas variables es no lineal, y una parábola es una relación no lineal entre la Y y la X, lo que ocurre es que el coeficiente de correlación muestral nos va a decir que no existe ninguna relación lineal entre ambas variables. Este gráfico entre los valores de la variable Y en el eje vertical y los valores de la variable X en el eje horizontal lo vamos a ver más adelante, pero es un gráfico que hay que hacer siempre. ¿Para qué? Para estar seguros de que cuando calculamos el coeficiente de correlación muestral entre ambas variables, la relación que existe entre ambas pues es más o menos lineal, es decir, que la nube de puntos entre la variable Y y la variable X, ¿de acuerdo? Estarían acotadas en una nube de puntos en donde existe, por ejemplo, una relación lineal positiva, y aquí entonces estoy dibujando una recta con pendiente positiva, de tal manera que la relación lineal, por ejemplo, entre la Y y la X es positiva y a lo mejor es muy alta, es de 0,8. Bueno, pues esto querría decir que el grado de relación lineal que hay entre esas dos variables es alto. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos y vamos a hablar ahora de las propiedades de los estimadores. Es decir, que en principio podemos elegir muchos estimadores diferentes, ¿de acuerdo? Para estimar parámetros que normalmente ahora todavía son momentos poblacionales de una determinada distribución y más adelante serían parámetros que proceden de un modelo, por ejemplo, de un modelo de regresión, ¿de acuerdo? O de un modelo de series temporales o de un modelo ARCH, etcétera. Bueno, estas propiedades, ¿de acuerdo?, que son buenas, tienen que ver con la insesgadez, ahora lo repasamos, con la eficiencia del estimador y con la insesgadez asintótica y la consistencia. Estas dos últimas propiedades de un estimador tienen que ver con el tamaño de la muestra. Es decir, si el tamaño de la muestra tiende a infinito, entonces vamos a poder caracterizar y poder decir y a veces demostrar si el estimador es insesgado asintóticamente, y también la consistencia tiene que ver con el tamaño de la muestra. ¿Qué pasa? Pues que en finanzas, es decir, con datos financieros, se suele trabajar con muestras muy grandes, sobre todo si uno trabaja con datos diarios. Entonces, por eso muchas veces utilizamos estimadores que son insesgados asintóticamente y que son consistentes, ¿de acuerdo? Cuando a lo mejor no son eficientes, pero sí son consistentes. Entonces, esto ahora lo voy a resumir, pero que sepáis que estas propiedades, cuando se aplican a un tipo de datos concreto, como son las finanzas, pues sabiendo que el tamaño de la muestra que usamos suelen ser muy grandes, muestras a lo mejor de miles de datos que soporta perfectamente Gretel, entonces tendremos que caracterizar y decir si el estimador, por ejemplo, de un parámetro, de un modelo, es insesgado asintóticamente y es consistente. Bueno, la insesgadez. Todo el mundo recuerda que teta gorro es un estimador insesgado
o también decimos que es un estimador centrado del verdadero valor del parámetro θ, cuando se cumple que el valor esperado de ese estimador coincide con el verdadero valor del parámetro. Si el estimador no cumple esta propiedad, decimos que tiene sesgo, es decir, que está sesgado. Y el sesgo también se puede definir como una diferencia. El sesgo del estimador del parámetro θ no es más que la distancia entre el valor esperado del estimador con respecto al verdadero valor del parámetro. Y entonces el estimador puede tener un sesgo positivo, ¿de acuerdo? O un sesgo negativo. Gráficamente vamos a ver cómo se interpreta esto de la insesgadez de un estimador. Si extraemos diferentes muestras de la función de distribución de la que procede mi estimador, que sería el θ gorro, y con cada una de esas extracciones obtenemos una estimación, ¿de acuerdo? Un valor numérico a partir de ese estimador. Entonces lo que implica la insesgadez es que la media de todas esas estimaciones sería igual al verdadero valor del parámetro. Es decir, que el valor esperado del estimador, cuando tenemos que ya calcular una estimación, ¿de acuerdo? Es decir, un valor numérico de ese estimador, la contrapartida muestral del valor esperado sería la media. Entonces, la media aritmética de todas esas estimaciones coinciden con el verdadero valor del parámetro que está aquí. Y fijaros que la función de distribución del estimador, que llamo θ gorro, la he dibujado pues simétrica, y el verdadero valor del parámetro está centrado, está en el centro de la misma. Esa sería la interpretación de que un estimador es insesgado. ¿Qué pasa? Que la propiedad de la insesgadez nunca garantiza que la estimación con una única muestra, no con muchas muestras, esté cerca o lejos del verdadero valor del parámetro. Y esto pasa en economía y normalmente en todas las ciencias sociales, porque en economía solo contamos, y en economía financiera también, solo contamos con una muestra de la variable a partir de la cual queremos estimar un parámetro. Y esto pues es una restricción muy importante, porque no podemos hacer otra cosa. Es decir, solo contamos con una muestra de la variable, no contamos con distintas muestras a partir de las cuales podemos calcular la media, ¿de acuerdo? Entonces esto es una restricción para hablar de la insesgadez del estimador que hayamos escogido, y por ello en economía y también en economía financiera o en la econometría financiera damos más importancia a la eficiencia del estimador que a la insesgadez. A veces, muchas veces, de hecho, va a compensar un estimador que tiene un pequeño sesgo, pero que tiene menor varianza con respecto a otro estimador distinto, aunque este último sea insesgado. ¿Por qué? Porque sabemos que en economía la insesgadez es una propiedad que bueno, nos importa menos que la eficiencia, y a veces compensa tener un pequeño sesgo, pero menor varianza, es decir, mayor precisión a la hora de estimar un parámetro. La eficiencia, ¿cómo se define? Bueno, un estimador insesgado decimos que es eficiente si tiene la varianza más pequeña de todos los posibles estimadores insesgados de ese parámetro. Es decir, que si tenemos dos estimadores del parámetro θ alternativos, que los denoto como θ1 gorro y θ2 gorro,
vamos a decir que el primer estimador, es decir, teta gorro 1, es más eficiente que el segundo si la varianza del estimador de teta 1, ¿de acuerdo?, es inferior a la varianza del estimador de teta 2, que se denota como teta gorro sub 2. Si queremos medir la eficiencia relativa del estimador de teta 1 con respecto al estimador de teta 2, es bastante frecuente utilizar el ratio y luego calcularlo cuando uno ya tiene una muestra y por lo tanto podemos calcular una estimación muestral de esta varianza y de esta otra. Se suele utilizar este ratio, en donde lo que hacemos es dividir la varianza del estimador de teta 2 gorro. Bueno, fijaros, aquí falta un paréntesis, esto es una errata, ¿de acuerdo? Simplemente colocáis aquí el paréntesis que falta a la izquierda, dividido por la varianza del estimador del parámetro teta 1, que se denota como teta 1 gorro. Se suele calcular bastante ese ratio para medir la eficiencia relativa de un estimador con respecto a otro. La interpretación gráficamente es bastante sencilla. Por ejemplo, dado que el estimador es insesgado, ¿de acuerdo?, lo que voy a usar es dos estimadores cuya función de distribución azul, ¿de acuerdo?, es un estimador insesgado. Veis que el valor esperado, el valor medio del estimador de teta 1 coincide con el verdadero valor del parámetro y la función de distribución de este estimador teta 1 gorro es simétrica y corresponde a esta línea azul. La función de distribución del segundo estimador de teta 2 gorro tiene esta forma, la línea roja. Como también tiene que ser insesgado, entonces vemos que está centrado y que el valor esperado del estimador de teta 2 de nuevo coincide con el verdadero valor del parámetro. Bueno, lo importante aquí es que la eficiencia de un estimador nos garantiza que si usamos el estimador más eficiente, entonces se maximiza la probabilidad de que estemos más cerca del verdadero valor del parámetro. Es decir, fijaros, en este caso sería más eficiente el estimador del parámetro que definimos como teta 1. Es decir, sería más eficiente el estimador de teta 1 que llamamos teta 1 gorro sub 1. ¿Por qué? Porque si observamos su función de distribución, ¿de acuerdo?, aunque sea insesgado, con esta función de distribución lo que ocurre es que cuando estimamos, el estimador puede obtener valores del verdadero valor del parámetro que están mucho más cercanos al verdadero valor del parámetro, que es teta, que con la función de distribución del segundo parámetro, que es teta 2 gorro. ¿Por qué? Porque es una función de distribución también simétrica, es decir, es insesgado, pero con este estimador podemos tomar, por ejemplo, si me pongo aquí, el estimador puede tomar valores muy alejados del verdadero valor del parámetro. Y en concreto, vemos que en general, dada esa función de distribución, ¿de acuerdo?, el estimador toma casi siempre valores más alejados del verdadero valor del parámetro que cuando usamos este otro estimador, que es teta 1 gorro. Gráficamente está claro que el estimador más eficiente sería el de la línea azul, ¿de acuerdo?, que es simétrico y es una función de distribución simétrica y el estimador es insesgado, y tendría mayor varianza, ¿de acuerdo?, la función de distribución del estimador de teta 2. Y entonces en este caso escogeríamos el estimador más eficiente, que lógicamente sería el estimador teta gorro sub 1.